El caso de Dennis Andrew Nielsen. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El 23 de noviembre de 1945, en la ciudad de Fraserburgh, el puerto pesquero más activo de Escocia, nació Dennis Andrew Nielsen. Fue el segundo hijo de Elizabeth White y Olaf Magnus Moxheim. Olaf, de origen noruego, había viajado a Escocia 5 años antes, como parte de las Fuerzas Libres de Noruega tras la ocupación alemana. Una vez instalado en tierras escocesas, adoptó el apellido Nielsen. A Dennis le precedió el primogénito Olaf Jr. Más tarde se sumó la única niña de la familia, a quien llamaron Sylvia. Sin embargo, aquel matrimonio enfrentaba más desavenencias que armonía. En líneas generales, poco y nada le interesaban al patriarca los asuntos hogareños, ya que en realidad toda su energía estaba siempre dirigida hacia sus deberes militares. Tras idas y vueltas en busca de una paz hogareña que nunca llegó, en 1948 la pareja se divorció. Al quedarse sola, al cuidado de sus 3 pequeños, Elizabeth contó con el apoyo de sus padres, Andrew y Lily White. Ellos, que nunca habían aprobado la relación con Olaf, estaban complacidos de poder dedicarse de lleno a sus labores de abuelos. Y en ese sentido, Dennis fue el nieto más afortunado. Descrito como un niño tranquilo pero aventurero, durante aquella época, Dennis gozó de largos paseos por el campo, llevados en hombros de su abuelo Andrew. A lo largo del puerto, a través de la amplia franja de playa y hasta las dunas de arena, el chico iba dichoso en compañía de su gran héroe y protector. Una dicha que duraba hasta que el abuelo debía marcharse durante días a cumplir con sus faenas de pescador en el mar. Y esas ausencias suyas eran vividas por el nieto como un gran vacío. El 31 de octubre de 1951, mientras pescaba en el Mar del Norte, Andrew murió de un ataque cardíaco. Al momento del velatorio, mientras lo contemplaba en el ataúd abierto, la dolorida madre le dijo a Dennis que su héroe se había ido a un lugar mejor. Ese recuerdo nunca lo abandonó. En lo sucesivo, se volvió más tranquilo y retraído. También se le hizo costumbre contemplar a solas los barcos de arenque. En casa, rara vez participaba en actividades familiares y era renuente a recibir muestras de afecto. Además, consideraba injusta la atención que su madre, su abuela y más tarde su padrastro mostraban hacia Olaf Jr. y Sylvia. No obstante, en las pocas ocasiones en las que decidía jugar, lo hacía con Sylvia, pues era su hermana a quien le profesaba mayor cariño. Ya en la adolescencia, Dennis encontró cada vez más sofocante la cotidianidad local. Así, a los 14 años, se unió a la Fuerza de Cadetes del Ejército. Allí su expediente académico estuvo por encima del promedio, destacando sobre todo en las áreas de historia y arte. Tras egresar en 1961, mientras consideraba qué carrera profesional seguir, trabajó brevemente en una fábrica de conservas. Y entonces supo cuál era su vocación. Se enroló en el ejército con la intención de formarse como chef. Además de sobresalir en el cuerpo de catering, la experiencia le dio una enorme dicha a Dennis. En tanto, su verdadera orientación sexual comenzó a despertar, pero él la mantuvo bien oculta a sus colegas. Por ejemplo, tomaba la precaución de no ducharse en compañía de otros soldados, evitando así cualquier tipo de evidencia acerca de la atracción física que podían despertar en él.
A mediados de 1964, fue asignado oficialmente al primer batallón de fusileros reales en Osnabrück, en Alemania. Entonces, para aliviar su timidez, se refugió en el alcohol. A la par, emergieron en Dennis ciertas fantasías íntimas que involucraban a otro chico, casi siempre en estado inconsciente. Tras un breve periodo en el que sirvió como cocinero para el ejército británico en Noruega, en 1967 se le destinó al estado de Adén, que en la actualidad es parte de Yemen. El escenario distaba mucho de ser ideal, pues le tocó trabajar como cocinero en la prisión de Al-Mansoura, un destino que resultó más peligroso que los anteriores. Su regimiento perdió a varios hombres, a menudo en emboscadas cuando iban de camino a los cuarteles. En cuanto a Dennis, en una ocasión fue golpeado por un taxista, quien luego lo metió en el maletero de su auto. Posteriormente consiguió liberarse, tiró al sujeto al suelo y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Para cuando obtuvo el grado de cabo, tras 11 años de carrera militar, se dio de baja y volvió a la casa familiar. Era octubre de 1972 y Dennis necesitaba unas semanas para meditar sobre su futuro. Pero a su madre le preocupaba más su falta de compañía femenina, y no dudó en hacérselo saber. A esa insistencia se sumó un iracundo episodio en el que Olaf Jr. lo acusó ante el resto de la familia de ser homosexual. En consecuencia, Dennis optó por marcharse. Nunca volvió a hablar con su hermano y solo mantuvo contacto esporádico por escrito con los demás. Se trasladó a Londres y se incorporó a la policía metropolitana. Con su populosa población y su agitada vida, la ciudad lucía como el escenario libre y perfecto para ser quien quería ser. Armado con una videograbadora, Dennis registró parte de todo aquello. Pero aunque disfrutaba del trabajo, echaba de menos la camaradería del ejército. Sus noches transcurrían a solas, con la bebida como única compañera. Hacia el verano de 1973, comenzó a frecuentar bares de ambiente, lo que le permitió tener encuentros íntimos con hombres. Sin embargo, debido al carácter siempre casual de los mismos, tras la pasajera gratificación, pronto aparecía el vacío. Dennis sentía que prestaba su cuerpo en una vana búsqueda de paz interior, porque en realidad lo que él perseguía era una relación significativa y duradera. Y aunque poco después se embarcó en una, fue más efímera de lo que él pensaba. Una vez que el nexo se rompió, Dennis concluyó que su estilo de vida personal estaba reñido con su trabajo. Dispuesto a ir tras un empleo que coincidiera mejor con sus planes, en diciembre dimitió de la policía. Tras un breve periodo como guardia de seguridad, en mayo de 1974 consiguió empleo estable como funcionario. Tranquilo y concienzudo en sus labores, participó activamente en el movimiento sindical. Un año y medio más tarde, Dennis conoció a un hombre de 20 años, David Gallichan. El veloz noviazgo los llevó a mudarse juntos a un apartamento en planta baja, con la ventaja, además, de tener uso exclusivo del jardín trasero. Remodelaron y, en principio, Dennis se sintió a gusto con la relación. No obstante, muy pronto los signos de tensión entre ambos fueron en aumento. Dormían en camas separadas y posteriormente cada uno empezó a llevar a casa a parejas sexuales casuales. También hubo peleas que, si bien no pasaron de violencia verbal, terminaron por minar el vínculo hasta que finalmente se separaron. De vuelta a aquella soledad que también conocía desde su infancia, el historial de asistencia laboral de Dennis se resintió. En contraste, con frecuencia se ofrecía como voluntario para trabajar horas extras, algo que les hizo sospechar a sus colegas que era una especie de solitario, y estaban en lo cierto. Aunque durante varios meses trató de relacionarse con diversos jóvenes, ninguno de esos vínculos prosperó. Y eso no fue lo peor. Durante esa búsqueda de un compañero ideal, no encontró a nadie que tuviera intención de vivir con él. En consecuencia,
A fines de 1978, Dennis estaba convencido de que no era apto para vivir con nadie. Entre discos y alcohol, sus noches transcurrían dolorosamente. El 29 de diciembre, Dennis arrancó con la bebida desde temprano. Llegada la noche, decidió que no podía permanecer ni un segundo más dentro de aquellas 4 paredes. Estando tan cerca del fin de año, le urgía tener compañía. Fue entonces cuando la línea de su vida se cruzó con la de un adolescente llamado Stephen Dean Holmes. Originario de Irlanda, Stephen, de 14 años, regresaba a casa aquella noche después de asistir a un concierto de rock. Cuando se cruzaron en la calle, Dennis notó que Stephen había fracasado en su intento por comprar alcohol. De tal modo, ofrecerle bebidas y un rato agradable en su casa resultó la excusa perfecta. Bebieron mucho antes de quedarse dormidos. Al despertar, a la mañana siguiente, Dennis encontró a Stephen durmiendo a su lado, en su cama, y tuvo miedo de que se despertara, porque eso equivalía a arriesgarse a perder su compañía. Así que lo acarició despacio un buen rato, sin darle chance a salir del sueño. En su mente decidió que se quedaría con él durante el año nuevo, lo quisiera o no. Entonces, valiéndose de una corbata, apretó tanto que impidió que Stephen pudiera respirar. Cuando ya el chico estaba inconsciente, lo sumergió en un balde de agua. Posteriormente, lo sepultó debajo de la vivienda. Había comenzado un camino macabro y la posesión de un nuevo tipo de compañero de domicilio. Durante 7 meses, de vez en cuando usó el cuerpo sin vida de Stephen como compañía, hasta que finalmente decidió arrojarlo a una hoguera. El 3 de diciembre de 1979, se cruzó en un bar con Kenneth James Ockenden, un estudiante canadiense de 23 años que estaba de gira por el Reino Unido. Con la excusa de mostrarle la ciudad, logró convencerlo para ir luego a su apartamento a comer y beber algo. Pero una vez allí, mientras Kenneth escuchaba un disco, Dennis le arrebató la vida. En esta ocasión, el cable de los auriculares le sirvió de arma letal. Al día siguiente, compró una cámara instantánea Polaroid y fotografió el cuerpo del joven en posiciones sugerentes. Luego, dispuso el cadáver sobre su cama mientras miraba la televisión durante varias horas. Finalmente, lo envolvió en bolsas de plástico y lo guardó debajo del piso. Aunque Kenneth fue reportado como persona desaparecida, y de hecho, el caso tuvo considerable cobertura, nunca hubo respuesta sobre su paradero. En su guarida, cada cierto tiempo, Dennis desenterraba el cuerpo de Kenneth y lo sentaba en su sillón junto a él mientras miraba televisión y bebía. A inicios de mayo de 1989, Martin Brandon Duffy, un estudiante de restauración de 16 años, procedente de Birkenhead, decidió hacer autostop hasta Londres sin el consentimiento de sus padres. El 13 de ese mes, el adolescente fue interrogado por la policía de transporte británica por no pagar su billete de tren. A partir de ese momento, Martin durmió durante 4 días a la intemperie cerca de la estación de tren de Euston. El 17 de mayo, Dennis se encontró con él cuando regresaba de una conferencia sindical. Exhausto y hambriento, el chico aceptó feliz su oferta de comer y pasar la noche en su casa. Una vez que se durmió en su cama, Dennis sujetó su cuello con fuerza desmedida. Acto seguido, sumergió su cabeza en el fregadero de la cocina. Ya con el cuerpo sin vida, procedió a darse un baño en su compañía. Y justo en ese instante, se maravilló ante la juventud y la lozanía de Martin. Transcurridos 2 días, lo sepultó debajo de la vivienda. Desde entonces se desató en él una ansia casi incontrolable, de modo que en los meses siguientes sumó a su lista otras 5 víctimas. No obstante, solo una de ellas ha sido identificada: William David Sutherland, de 26 años y nacido en Edimburgo. Inevitablemente,
Los cuerpos acumulados debajo de las tablas del piso atrajeron insectos y crearon un olor desagradable, sobre todo durante los meses de verano. Dennis colocó desodorantes y roció insecticida con regularidad, pero el olor a descomposición persistió, así como la presencia de moscas y otros bichos. Pero ni siquiera el aire irrespirable y la insalubridad lo hicieron desistir de sus macabras prácticas. Nacido en Sheffield y huérfano, Malcolm Stanley Barlow era un joven epiléptico de 23 años que había pasado gran parte de su vida en residencias de ancianos. El 18 de septiembre de 1980 fue a casa de Dennis para agradecerle por haberle proporcionado atención médica el día anterior. Y nunca más pudo salir. Dennis guardó su cuerpo en un armario. A la fecha, no había más espacio debajo del suelo. Para fines de año, Dennis extrajo y segmentó los cuerpos de cada víctima y los quemó en una hoguera construida en un terreno baldío detrás de su apartamento. Para disimular el olor a carne quemada, coronó la hoguera con un neumático viejo. Al año siguiente se mudó a otro inmueble. Dado que se trataba de un ático, no podía guardar ningún cuerpo debajo del suelo. Tampoco tenía la ventaja del acceso al jardín. Pero aunque las condiciones para sus extrañas prácticas no eran ideales, el perpetrador siguió cegando vidas. En marzo de 1982, se topó con John Peter Howlett, de 23 años. Tras convencerlo de ir hasta su domicilio, le quitó la vida. Luego lo seccionó. Para deshacerse del cuerpo, arrojó porciones de carne y órganos internos al inodoro. En cuanto a los huesos grandes, los dejó junto a la basura. En una noche de mayo, Dennis se cruzó en un bar con Carl Stotor, un hombre de 21 años. La charla pronto le permitió descubrir que estaba deprimido por una relación fallida. Después de brindarle algo de alcohol, lo invitó a su apartamento. Una vez allí, Carl bebió más y se durmió sobre un saco de dormir abierto. En esta oportunidad, Dennis actuó de una manera diferente y solo oprimió el cuello de su invitado por un rato, hasta dejarlo inconsciente. En los 2 días posteriores, Carl recobró y perdió el conocimiento por ráfagas. Cuando recuperó las fuerzas suficientes para preguntarle a Dennis sobre lo sucedido, él le dio una explicación bastante vaga. Luego, lo llevó a una estación de tren cercana y se despidió. Carl no sabía que era el único sobreviviente entre los muchos acompañantes que pasaron por la vivienda del macabro anfitrión. Took me back to his place. He was a nice guy. He didn't have murderer tattooed across his face or anything like that. He was nice. And I slept with him. Pese a su verdadera naturaleza, en todo ese tiempo, nadie en su entorno laboral vio ningún indicio extraño en Dennis. De hecho, tan notable era su capacidad para parecer un tipo común y corriente, que terminó recibiendo un ascenso a director ejecutivo, y en junio de 1982 fue transferido a otro centro de trabajo al noroeste de Londres. 3 meses más tarde, se topó con Archibald Graham Allen, un padre de 27 años a quien abordó cuando intentaba tomar un taxi y él aceptó su oferta de acompañarlo a su casa a comer. Pero mientras Archibald degustaba la cena, sin tener una mínima sospecha sobre lo que le esperaba, Dennis actuó como ya era costumbre. Su cuerpo estuvo retenido en su bañera durante 3 días antes de ser reducido a piezas pequeñas. Stephen Neil Sinclair tenía 20 años y era adicto a la heroína. Además, padecía el hábito de autolesionarse. El 26 de enero de 1983, tras cruzárselo en la calle, Dennis le compró una hamburguesa y luego le sugirió que lo acompañara a su vivienda. Stephen consumió alcohol, se inyectó y Dennis le puso punto final a su existencia.
La cabeza, la parte superior del torso y los brazos fueron dispuestos en la cómoda de té del salón. En tanto, la parte inferior del torso y las piernas las guardó debajo de la bañera. El 3 de febrero de 1983, los ocupantes del edificio tuvieron problemas masivos porque los lavabos de todos estaban atascados. No era la primera vez. Otras averías similares ya habían derrotado con anterioridad a un fontanero local. En vista de los fracasos previos y decididos a encontrar una solución definitiva, 5 días más tarde llamaron a Mike Catran, un plomero de una compañía privada. Apenas arribó al inmueble, Mike quedó estupefacto. En toda su vida profesional, nunca había olido una pestilencia semejante. Lifting the manhole cover the smell was unbelievable. I was down there at least 5 or 6 times, and by that time I'd recognized, various body parts that were most definitely human. Así las cosas, lo primero que hizo fue inspeccionar la fosa séptica que lindaba con el edificio. Al dirigir su linterna hacia el fondo del agujero de 3 metros, se halló con una desagradable sorpresa. Había una capa de un líquido blanquecino y viscoso, salpicado por unas manchas de algo que parecía sangre. Al bajar al agujero, descubrió trozos de carne descompuesta. La escena era escalofriante. Mike informó de los hallazgos a su supervisor, Gary Wheeler, y ambos hombres regresaron a la propiedad a la mañana siguiente. Cuando llegaron, los desagües estaban limpios, excepto algunos trozos de carne y 4 huesos de una tubería que estaba conectada al piso superior de la residencia, el departamento de Dennis. Inmediatamente se dio aviso a la policía. El inspector en jefe, el detective Peter Jay, se puso al corriente sobre la información más relevante. Los agentes llevaron los huesos descubiertos a una morgue en Hornsey, donde el patólogo y profesor David Bowen les informó que eran humanos. Luego, el inspector Peter y su colega, Steve McCusker, esperaron a que Dennis regresara del trabajo. Cuando llegó, los detectives le explicaron que necesitaban información sobre la obstrucción en los desagües de su unidad. En principio, Dennis quiso saber por qué el interés. Fue justo ahí cuando el detective Peter le dijo que el bloqueo había sido causado por restos humanos. Pero Peter no estaba para soportar que se hiciera el tonto. Lo atajó en seco y le pidió que no perdiera el tiempo. Le dijo que sabían que había un cuerpo y solo restaba que les mostrara la ubicación. Acto seguido, solicitó acceso a su apartamento para discutir el asunto más a fondo. Dennis guió a los detectives hasta su vivienda, donde de inmediato los golpeó el olor a carne descompuesta. Con calma, admitió que lo que buscaban permanecía en 2 bolsas de plástico en su armario. Si bien optaron por no abrirlo en ese momento, Dennis les confesó que se trataba de una larga historia y que estaba, por fin, dispuesto a contarla, pero solo en la comisaría. Entonces, el detective Steve procedió a arrestarlo. De camino, cuando le preguntaron si los restos pertenecían a 1 o 2 personas, Dennis miró por la ventanilla de la patrulla y después de meditarlo, afirmó que eran 16. Esa noche, el detective superintendente jefe, Geoffrey Chambers, acompañó a Peter y al patólogo David a la residencia. Sacaron las bolsas del armario y las llevaron a la morgue. El 11 de febrero de 1983 comenzó un interrogatorio fuera de lo común, que duró 11 días. Dennis dictó más de 30 horas de confesión muy detallada sobre los distintos crímenes. Intentó ayudar a la policía, tanto como le fue posible, con detalles y descripciones de los hombres que eligió, para que los investigadores pudiesen identificarlos. Y aunque los recuerdos de Dennis sobre algunas víctimas no identificadas eran vagos, sí era capaz de recordar gráficamente cómo cada una de ellas había perdido la vida y cuánto tiempo había estado retenido el cuerpo antes de la disección. El estremecedor relato le hizo pensar a Steve en un hecho por demás abominable.
Dennis fue acusado oficialmente del asesinato de Steven y trasladado a la prisión de Brixton, donde debía permanecer de manera preventiva hasta su juicio. Según dijo entonces, su estado de ánimo era de resignación y alivio, y creía que sería considerado, de conformidad con la ley, inocente hasta que se demostrara su culpabilidad. Más tarde, los oficiales forenses entraron en tropel al jardín trasero de la primera vivienda. Usando tamices, buscaban dientes y fragmentos de huesos que Dennis había enterrado o desechado. El cuerpo de Archibald fue identificado a partir de registros dentales y fracturas curadas en la mandíbula. Entretanto, Dennis envió cartas desde la prisión al inspector jefe, el detective Peter. En ellas exhibía una grandiosidad casi risible, que fue considerada como parte de un incuestionable perfil narcisista. Así, por ejemplo, afirmó que no tenía lágrimas ni para sí mismo, ni para aquellos afligidos por sus acciones. El 26 de mayo de 1983, fue sometido a juicio en Old Bailey por 5 cargos de asesinato y 2 de intento de asesinato. A lo largo de la audiencia de instrucción, estuvo representado por el abogado Ronald Moss. Inicialmente, Dennis tenía la intención de declararse culpable de cada cargo. En paralelo, se opuso a usar uniforme de prisión y amenazó con protestar al respecto. Pero lo único que consiguió con esa actitud fue que no se le permitiese salir de su celda. El 1 de agosto, arrojó el contenido de su orinal fuera de la celda y golpeó a varios funcionarios de prisiones. El incidente tuvo como resultado que fuera declarado culpable el 9 de agosto de agresión a funcionarios de prisiones. Como sanción, pasó 56 días en régimen de aislamiento. 5 semanas antes de su juicio, Dennis despidió a su abogado defensor y optó por ser representado por Ralph Hames. Siguiendo su consejo, acordó declararse inocente por responsabilidad disminuida. El juicio tuvo lugar el 24 de octubre de 1983. Para entonces, se había añadido otro cargo más de asesinato y 2 de intento de asesinato. Cuando el hombre se declaró inocente debido a una responsabilidad disminuida, los psiquiatras de la corona y la defensa tuvieron que debatir si sus acciones habían sido frías y calculadas, o si por el contrario, padecía de una enfermedad mental que impedía que fuera considerado responsable de sus crímenes. El doctor Patrick Galway, citado por la defensa, dijo que el trastorno de personalidad de Dennis era tan abrumador que, en suma, era un hombre ahogado en sus propias pesadillas. Por parte de la fiscalía, el experto citado fue el doctor Paul Bowden, quien admitió que estrangular a las personas no era un comportamiento normal, pero dijo que al entrevistar a Dennis no encontró evidencia de que tuviera un trastorno de personalidad grave. Según su criterio, él era muy consciente de lo que estaba haciendo. En el tribunal número 1 de Old Bailey, durante el primer día de su juicio, Dennis tenía exactamente el mismo aspecto de siempre. Un funcionario subalterno elegantemente vestido, habitante de los suburbios de Londres y dueño de un perro. Fue descrito como un hombre que cualquiera podría ver en la fila del autobús o en la oficina de correos, sin prestarle demasiada atención y mucho menos sentir temor ante su presencia. Pasaba desapercibido. Era un hombre sin rostro entre la multitud, con grandes anteojos de montura metálica, chaqueta deportiva, pantalones y corbata. Este último accesorio adquirió matices siniestros más adelante, cuando se reveló que era su arma homicida favorita. Durante la segunda jornada del proceso, Carr, el sobreviviente, subió al estrado. Mientras contaba lo sucedido en mayo de 1982, cuando Dennis intentó estrangularlo y ahogarlo, la voz de Carr frecuentemente temblaba de emoción. En varias ocasiones, el juez tuvo que darle tiempo para recuperar la compostura. A medida que transcurrían los días del juicio, Dennis escuchaba atento, pero desapasionadamente, mientras la parte acusadora, así como los testigos y expertos, exponían ante el jurado la enormidad de sus delitos contra la vida.
Él no se inmutaba y parecía casi como si hubieran sido cometidos por otra persona. Por su parte, Peter narró las circunstancias del arresto y las posteriores confesiones tranquilas y prácticas ofrecidas por Dennis. Asimismo, leyó ante el tribunal varias declaraciones ofrecidas voluntariamente por él, muchas de las cuales ofrecían un perfil opuesto al que la defensa quería que todos vieran. Posteriormente, el detective Geoffrey recitó la confesión formal de Dennis. Este testimonio incluía descripciones gráficas de los actos rituales y sexuales que llevó a cabo con los cuerpos de sus víctimas, sus diversos métodos de almacenamiento de cadáveres, la segmentación y la eliminación. Particularmente desagradables fueron las referencias a todos esos aspectos, incluidos los relacionados con la descomposición. Varios miembros del jurado estuvieron visiblemente conmocionados con semejante narración. Otros miraban a Dennis con expresión de incredulidad en el rostro. Tras los argumentos finales, tanto de la acusación como de la defensa, los miembros del jurado se retiraron para considerar su veredicto el 3 de noviembre de 1983. Al día siguiente, regresaron con un veredicto unánime de culpabilidad por 6 cargos de asesinato y 1 de intento de asesinato. El juez David Johnson condenó a Dennis Andrew Nielsen a cadena perpetua con la recomendación de que cumpliera un mínimo de 25 años de prisión. Ya tras las rejas, tras ser catalogado como prisionero de categoría A, se le asignó su propia celda y podía mezclarse libremente con otros reclusos. No presentó recurso de apelación, aceptando que el argumento de la corona era esencialmente correcto. En septiembre de 1992, como parte de una serie televisiva de perfiles de delincuentes, Dennis concedió una entrevista. Pese a que el Ministerio del Interior intentó prohibir la transmisión por vías legales, en enero de 1993 el diálogo fue transmitido en su totalidad. Y lo que se reveló fue escalofriante, incluso más allá de todo lo dicho durante el juicio. La pena mínima que había recibido fue sustituida por una condena a cadena perpetua por el ministro del Interior Michael Howard en diciembre de 1994. Este fallo garantizó que Dennis nunca saldría de prisión, castigo que aceptó. En los años posteriores, Dennis compuso una autobiografía inédita de 400 páginas. Ya en la década del 2000, traducía libros al braille en el taller de la prisión. Pasaba gran parte de su tiempo libre leyendo y escribiendo, y se le permitía pintar y componer música en un teclado. También intercambió cartas con numerosas personas que le escribían asiduamente. En mayo de 2018, tras sufrir dolores abdominales, Dennis fue trasladado al hospital de York. Aunque se le descubrió la rotura de un aneurisma de la aorta abdominal y fue operado de inmediato, más tarde, cuando estaba de vuelta en la cárcel, sufrió una embolia pulmonar. Postrado con insoportables dolores y una hemorragia interna, pasó sus últimas horas en su celda hasta que el 12 de mayo de 2018 murió. Se emitió un informe oficial detallado que la causa médica del deceso fue una embolia pulmonar y una hemorragia retroperitoneal relacionadas con la rotura del aneurisma. Un informe del Defensor del Pueblo de Prisiones y Libertad Condicional afirmó que Dennis fue deteriorándose durante 2 horas y media después de rechazar la oportunidad de ser atendido por más tiempo en el ala de salud. El mismo documento señaló que el trato que recibió inicialmente en prisión fue proporcional al que habría recibido en la comunidad. Tenía 72 años y había cumplido 34 años de su condena. Al menos 4 de sus víctimas siguen sin identificar. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia.
Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.